Bueno, ya estamos. Bueno, ¿les parece bien que comencemos? ¿Están listos? Que nos pongan agua, por favor, Raúl. Botellas de agua. ¿Sí estamos o no estamos? A las cámaras les pregunto. Ah, está bien, esperamos. Están muy altos, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya estamos? Sí. Sale. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los hemos convocado a esta conferencia de prensa, mis colegas, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil, el subsecretario de Energía, Benjamín Contreras, el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, y el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, Sergio Hidalgo Monroy, pues para dar a conocer la nueva etapa de indemnización voluntaria que en el grupo interinstitucional de la liquidación de la extinta Luz y Fuerza del Centro hemos decidido para comenzar a partir del próximo jueves 15 de julio. Como ustedes recordarán, y pues esto fue un hecho realmente publicitado, el pasado 5 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló en última instancia la constitucionalidad del decreto por el que se extinguió el entonces organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Al ocurrir este evento, que lo consideramos suficientemente relevante, y por las instrucciones del señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, fue que decidimos abrir una nueva etapa para que todos aquellos extrabajadores que de buena fe, de buena voluntad, creyendo en estas falsas expectativas que se habían generado en torno a una posible reversión del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, bueno, pues ante la inminencia, la evidencia de esta determinación histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues fue que, y al ser inatacable, inapelable, cosa juzgada pues, es que hemos decidido abrir esta tercera etapa de indemnización voluntaria en los siguientes términos. Se va a pagar la liquidación, la indemnización, en términos de lo que prevé tanto la Ley Federal del Trabajo como el contrato colectivo de trabajo. Así lo dispuso el decreto de extinción del 10 de octubre pasado del presidente de la República. Pero en adición a los conceptos que voy a mencionar a continuación, se va a entregar o a ofrecer una compensación, una compensación adicional que será equivalente al 65% de la que se ofreció en la primera etapa. Esto nos lleva a que para quienes tenían una antigüedad menor de 6 años, recibirán un monto adicional a la indemnización que correspondería por ley, por contrato colectivo de trabajo, del 6.5%. Para quienes tenían una antigüedad de 6 años pero menor de 11, será de 13%. Después de 11 años pero menor de 21 años, será del 26% el porcentaje de monto adicional. De 21 años pero menor de 26 años de antigüedad, de 39%. Y para quienes tenían más de 26 años de antigüedad y que no han cobrado su liquidación, se ofrece un monto adicional del 52%. Les decía que pues esta indemnización o esta nueva etapa considera los conceptos contenidos en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo de trabajo. Concretamente, se incorporan o se integran a esta indemnización los siguientes conceptos. Por lo que hace la Ley Federal del Trabajo, indemnización equivalente a 3 meses de salario integrado, indemnización de 20 días de salario integrado por cada año laborado, una prima de antigüedad de 24 días de salario mínimo general por cada año trabajado. Y respecto al contrato colectivo, tendrán derecho a la compensación por antigüedad de 20 días del salario integrado por cada año laborado, compensación adicional de 14 días de salario integrado por cada año de trabajo para extrabajadores con más de 15 años de antigüedad, el pago del fondo de ahorro acumulado en el año 2009, aguinaldo proporcional a los días laborados en el año 2009, vacaciones proporcionales a las no devengadas,
y la indemnización por extinción de la empresa por un monto de 3 meses de salario integrado. Para realizar el cobro de estas indemnizaciones a las que nos estamos refiriendo, se han habilitado 5 sucursales de Banjército. Y bueno, y es muy importante resaltar que el periodo por el cual estará vigente esta tercera etapa de indemnización voluntaria será hasta en tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dicte la resolución por la cual se declaran formalmente terminadas las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, y que ustedes recordarán que ello estaba suspendido en virtud del amparo que estaba en curso, primero ante el Juzgado de Distrito y luego ante la Corte, y habiéndose resuelto esto en última instancia, una vez que notifique el Poder Judicial de la Federación a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el resolutivo que estamos comentando, pues entonces podrá la Junta válidamente liberar esta resolución de terminación de relaciones laborales, y con lo cual terminará entonces esta tercera etapa a la que estamos refiriéndonos. No ponemos una fecha cierta porque no podemos predecir cuándo es que se hará esta notificación, falta el engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos particulares, hacerlo del conocimiento del juzgado de distrito competente, y después el juzgado lo tiene que notificar a la Junta Federal, pero calculamos que esto puede ser pues quizás de 30 a 45 días, es la estimación que tenemos. Las oficinas de Banjército, las sucursales de Banjército que estarán habilitadas para este propósito serán las siguientes. La oficina matriz en Avenida Industria Militar 1055 en Lomas de Sotelo, en el México Distrito Federal. La oficina de sucursal Cuautitlán Izcalli en Avenida Ejército Mexicano sin número, Unidad Habitacional Militar José María Morelos y Pavón en Cuautitlán Izcalli, en Estado de México. La oficina FABE Sedena en Canal de Garay 100, Unidad Habitacional Militar en el Vergén, en el México Distrito Federal. La oficina de Santa Lucía en la Carretera Libre, México-Pachuca, kilómetro 42,5, esto es en Tecámac, Estado de México. Y la Escuela Superior de Guerra, que es en San Jerónimo, Avenida San Jerónimo sin número, en San Jerónimo Lídice, en esta capital. También pues se recuerda que a quienes obtengan su liquidación en esta tercera etapa, les seguiremos ofreciendo pues las opciones productivas que a través de Comisión Federal de Electricidad, la creación de nuevas empresas, el otorgamiento de franquicias o la capacitación del Servicio Nacional de Empleo se ha venido concediendo a quienes ya obtuvieron su liquidación. Pero tenemos algo más que informarle a ustedes, y que sean el amable conducto para hacerlo llegar a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, para todos aquellos, no solamente para los que participen de esta tercera etapa de indemnización voluntaria, para todos aquellos que obtengan o hayan obtenido su liquidación, se estará ofreciendo un programa de descuentos de préstamos habitacionales. Desde el primer momento de la extinción se recibió la petición de un buen número de personas, cosa que ha venido creciendo, por cierto, en las comunicaciones que tenemos de manera directa con muchos de los interesados, para revisar las condiciones de los créditos que se les otorgaron en su momento para la vivienda, y que en razón de que perdieron su fuente de trabajo y que pues el pago de estos créditos se hacía vía nómina, pues es que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, después de un muy minucioso análisis en cada uno de los expedientes de estos créditos otorgados, llegó a la conclusión a través de sus distintos órganos de gobierno de otorgar este beneficio, que este es un beneficio que implica otorgar descuentos dependiendo del tiempo restante para el pago, la liquidación de ese crédito, y también del monto del que estemos hablando. Pero podemos decir que para quienes decidan pagar, bueno, pues se puede pensar en una primera instancia que con el monto de su liquidación, pero finalmente con los recursos que ellos deseen, quien desee liquidar su crédito hipotecario, su crédito para la vivienda, tendrá un descuento por ese hecho superior, en promedio, superior al 50%. Y esto significa que, bueno, pues es un beneficio adicional para todos y cada uno de ellos. Claro, el que no desee acudir a esta reestructuración, su crédito se mantendrá vigente en los términos y condiciones conocidos hasta este momento. Y es importante destacar el porqué de esta medida.
Sepan ustedes que una de las prestaciones que se tenían en Luz y Fuerza del Centro era la de contar con un crédito para vivienda, pero que tenía la ventaja respecto de cualquier otro acreditado en este país de no tener intereses ni ordinarios ni moratorios. La cartera de créditos hipotecarios que tenía hasta este momento, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, es cercana a los 10,000 millones de pesos. En créditos otorgados, insisto, sin intereses ni ordinarios ni tampoco moratorios. Lo que ha hecho el SAI al analizar y al decidir o al determinar esta medida es traer a valor presente lo que significaría la recuperación de esa cartera, dado que no genera intereses en el tiempo y que es una administración costosa de la misma. Antes era muy fácil porque se hacía el descuento vía nómina, al no haber esa nómina, al no ser un acreditado cautivo, por así llamarle, pues entonces la administración de esta cartera, sin que genere intereses en el tiempo, resultaría altamente costosa. La tasa que se aplica para este caso, para traer a valor presente neto en este momento, esos créditos son lo que ha arrojado que es un beneficio que a su vez le estaremos ofreciendo a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que tenían este tipo de créditos. Les comento, es un ejemplo que tenemos, el ejemplo promedio que se tiene de estos casos. Para quien tiene un saldo de 464,000 pesos por ese crédito hipotecario y un plazo remanente para su pago de 8 años, se estaría aplicando un descuento del 55.7%, lo cual significaría un descuento de 258,448 pesos y el monto a pagar sería de 205,552. El importe de su indemnización sería de 435,000 pesos, con lo cual claramente se puede observar que en promedio se puede pagar, terminar de liquidar el crédito para vivienda y todavía conservar un monto remanente de dicha indemnización. Insisto, aquí lo importante es que al tiempo de otorgar este beneficio adicional para quienes se quedaron sin su empleo y tenían esta carga crediticia para pagar su casa, pues el SAI está cuidando perfectamente que a valor presente lo que se recupere hoy con estas condiciones de crédito es igual o incluso superior a terminar de administrar esto durante muchos años adelante en créditos que no tenían intereses ni ordinarios ni moratorios. Finalmente, pues les informamos que los teléfonos y las páginas de internet a las cuales se puede dirigir los interesados en las dos cosas, tanto para saber cuál es el monto de indemnización que les correspondería en esta tercera etapa, según sus propias condiciones, según su antigüedad, según su salario integrado, en fin, y también para tener acceso a este programa de descuentos habitacionales sobre créditos habitacionales, es el 01800 8010 LUZ, L-U-Z, 01800 801 0 LUZ, y las páginas de internet es LFC, Luz y Fuerza del Centro.gov.mx o SAE.gov.mx. Atención 24 horas del día, 365 días del año, en forma totalmente gratuita, sin necesidad de intermediarios. Y también una aclaración. Hemos recibido pues muchas reclamaciones de gente que habiendo cobrado su indemnización, al haber hecho las cuentas de nuevamente, piensa que no se le entregó la indemnización, el monto correspondiente, el que realmente le tocaba o le correspondía. Todos esos casos los está revisando el SAI y en todos aquellos que proceda a hacer algún ajuste se entregará una cantidad complementaria, porque de lo que se trata es de que se le pague a cada quien lo que le corresponde. Los pagos o los cálculos que se han hecho desde el principio son con base en la información disponible en los expedientes del SAI, pero claramente abiertos estamos para hacer las adecuaciones correspondientes. Esta es la información que queríamos compartir con ustedes y desde luego estamos a sus órdenes para las preguntas que tuvieran a bien formular. Muy bien, iniciamos con Juan Carlos Santoyo de Radio Fórmula. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, señor secretario. ¿Qué tal, Juan Carlos? Se lo digo con honestidad y se lo digo de manera personal.
no creo justo lo que está pasando. Y no creo justo porque a ningún trabajador lo liquidan como lo están liquidando a ellos. Y hoy viene a decirle que también les van a perdonar el 50% de su deuda. ¿Qué decirle a esa gente que a uno como trabajador o que está allá afuera, que estén llenos de las negras para pasarla, que vengan y le den a un grupo de trabajadores que se han dedicado a violentar la ley, que se han dedicado a bloquear las calles, que se han dedicado a afectar a la ciudadanía, se les ofrezca todo esto? Y a cualquier otro trabajador, si te va bien, tienes una pequeña liquidación de acuerdo a lo que marca la ley, que están buscando reformar, y así se queda. ¿Qué decirle a esa gente? Y se lo pregunto yo porque sí, escuchar que le van a descontar el 50% de su deuda hipotecaria, oiga, écheme a mí la mano, ¿no? Bueno, no, Juan Carlos, mejor dile a don Rogerio que... Oye, bueno, no, mira, primero, yo creo que está mal hacer generalizaciones sobre la conducta y sobre el comportamiento, sobre el trabajo y la eficiencia y la calidad que tenían los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. La verdad es que no pensamos de esa manera, no pensamos que 44,000 trabajadores que de un día para otro perdieron su fuente de empleo porque se extinguió el organismo, tengan todos ese mismo carácter y esos mismos adjetivos que acabas de nombrar tú. Por otro lado, insisto, esta fue una situación totalmente imprevista para ellos. Tenían derecho a su indemnización con base en el contrato colectivo de trabajo y con base en la Ley Federal del Trabajo. Para cualquier otra persona que también presta sus servicios en una empresa que tiene contrato colectivo, le ocurre de la misma manera, así está pactado. Las compensaciones adicionales que hemos venido ofreciendo, que como puedes ver van a la baja, la primera fue de 80% como máximo, la segunda fue el 70% sobre ese total y la tercera es de 65% de ese total. Tenemos que pensar en dos cosas y tener la sensibilidad necesaria para tomar estas decisiones. La primera es que, insisto, fue un número muy importante de personas que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo, 44,000 personas en números cerrados. Segundo, precisamente por esta imagen que se tiene y se ha tenido de Luz y Fuerza del Centro después de muchos años de una prestación deficiente del servicio, es que han tenido también una mayor complejidad para encontrar un nuevo empleo. Nosotros estamos tratando de ayudarles con la capacitación del Servicio Nacional de Empleo o con la contratación en CFE o creando nuevas empresas que se conviertan en contratistas o proveedoras de la propia CFE, pero de cualquier suerte están enfrentando una situación también inédita, totalmente inesperada, muy difícil, y eso ya lo habíamos explicado desde el primer momento que abrimos esta etapa. Pero más aún, en el caso de los créditos, yo insisto en dos consideraciones que son muy importantes, que no las perdamos de vista, Juan Carlos. La primera es que esos créditos, el regalo se les hizo antes. Es decir, el hecho de que hayan tenido, como ningún mexicano, un crédito sin intereses, a 15 años, sin intereses ordinarios y tampoco moratorios, eso es un privilegio. Y es un privilegio que acumuló una cartera de 10,000 millones de pesos. Lo que está haciendo el SAE en su papel de liquidador, y me parece que muy bien, por cierto, es ver cómo puede cobrar o recuperar esos créditos a valor presente y por lo tanto, pues simplemente lo que aplique es una tasa de descuento para hacer atractivo ese pago, que para efectos del liquidador le va a resultar igual o mejor que si esperara a ver si algún día puede recuperar esa cartera en los términos que fue contratada, ¿sí? Y segundo, porque tampoco está en nuestro ánimo, Juan Carlos, y te lo digo con toda sinceridad, si estamos viendo que mucha de esa gente no pudo o no ha podido conseguir empleo, que tiene ese crédito, no estamos en la actitud ni en esa sensibilidad de irlos a desalojar, a que desalojen sus viviendas, sus casas, cuando se puede tener una fórmula como la hemos encontrado afortunadamente, en la que todo el mundo gane, en la que ellos primero que nadie ganen, ellos y sus familias les den esa tranquilidad, ¿verdad? De un crédito que tenían contratado y que, bueno, pues perdieron su fuente de trabajo, pero no perdieron esa deuda, ¿eh? Y sí había la necesidad de hacer esta reestructuración, insisto, afortunadamente para la liquidación saldrá con estas consideraciones, con una ventaja al poder recuperar desde ahora estos créditos que de otra manera sería muy incierto el que los pudiera recuperar
y sobre todo muy costosa la administración de esa cartera, ¿no? Mariana Otero de Milenio. Secretario, buenas tardes. Hola, Mariana. Acá estoy. ¿Cómo estás, Mariana? Dos preguntas para usted y una para el subsecretario Gil. Ayer se ratificó Martín Esparza como secretario general en una asamblea. Quisiera preguntarle si esto es procedente. La segunda, hay una coalición de miembros del ESME que encabeza Jorge Sánchez y ellos aseguran que la figura del patrón sustituto procede en la Junta Federal, si esto es verdad. Y por último, para el subsecretario Gil, Martín Esparza ayer aseguró que va a haber una mesa de negociación el viernes con ustedes, si ya está esto agendado. Gracias. A ver, Mariana, efectivamente, pues tuvimos conocimiento, como todos ustedes, y gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación, de que ayer se celebró pues una asamblea en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, según la cual se habría elegido a la totalidad de las carteras para la directiva de ese sindicato. Nosotros no tenemos un conocimiento formal de lo que ocurrió en dicha asamblea, ni los términos en que se procesaron esas decisiones. Al momento de solicitar a ellos el registro, mejor conocido como toma de nota, tendrán que entregar la información correspondiente de la misma, de esa asamblea, y sobre todo deberán acreditar, como lo hace cualquier sindicato en este país en términos de la Ley Federal del Trabajo, que se ha cumplido a cabalidad con lo que dictan sus propios estatutos, no los criterios de la Secretaría, no la ley, los propios estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si ellos acreditan que se cumplió fehacientemente con los mismos, pues entonces no tendrán ningún problema en recibir la toma de nota. Pero si no acreditan que cumplieron a cabalidad y con puntualidad lo que dictan sus propios estatutos, no tendrán la toma de nota. Llama la atención que en una asamblea de unas cuantas horas a mano alzada, pues se elija toda una directiva, cuando los estatutos lo que dicen, primero para convocar y después para desahogar todo un proceso electoral que toma pues en promedio 3 meses. Sí llama mucho la atención. Si yo me quedase solamente con la información disponible por los medios de comunicación, pareciera que están totalmente apartados de sus propios estatutos. Pero no voy a anticipar vísperas. Vamos a revisar en la Dirección General de Registro de Asociaciones la información una vez que la sometan a nuestra consideración y conocimiento, y entonces se dictará una resolución al respecto. Mientras tanto, a pesar de que haya una asamblea de estas características o de que mañana se rinda protesta como ellos han anticipado, mientras no tengan un registro formal de nuestra parte, no tienen la representación legal del sindicato. Y por otro lado, en cuanto al patrón sustituto, mira, lo que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que estaban revisando los aspectos de constitucionalidad del decreto de extinción y demás actos jurídicos que formalizaron la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Dejaron a salvo, creo que con razón, todo el tema de los derechos laborales para que puedan ellos o los extrabajadores ejercerlos ante las instancias competentes. En este caso, la instancia jurisdiccional competente es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tenemos una gran cantidad de demandas presentadas ante la Junta por diversos conceptos, entre otros buscando la reinstalación a través de la figura de un patrón sustituto. Yo he dicho una y otra vez que no estamos frente a esa figura, he dicho una y otra vez que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que no se actualiza el supuesto en la norma, que no procede esa institución del derecho laboral mexicano, y sin embargo, pues debemos dejar que sea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la que desahogue todas esas demandas, todos esos juicios en sus términos, en términos de la legislación aplicable, pero me temo que de nueva cuenta se está engañando a los extrabajadores que de buena fe han confiado en los quienes fueran sus liderazgos en algún momento en el propio ESME, como en los abogados, con los abogados que los han venido asesorando en esta aventura jurídica. Anticipamos que no procedería la controversia constitucional, anticipamos que no procedería el amparo, anticipamos que no procedería una reinstalación colectiva como la estaba buscando y con el contrato del ESME, y todo eso ha venido ocurriendo como tal, y no por otra cosa, sino porque pues soy abogado y conozco del derecho y sé lo que ocurre en este tipo de casos, y porque fuimos muy cuidadosos al articular, al diseñar y al ejecutar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ahora, si les hacen creer que va a ocurrir la figura de sustitución patronal, insisto,
no está en ninguno de los supuestos a que se refiere la ley ni la jurisprudencia aplicable al caso que nos ocupa. Pero bueno, pues esos juicios se desahogarán en sus términos, en términos de la legislación aplicable, y estaremos atentos a lo que ahí ocurra. Roberto. Gracias, señor secretario. Muy amable, Mariana Otero, por su pregunta. Desde el 11 de octubre, el Gobierno de la República ha acreditado su voluntad, su disposición al diálogo con las distintas expresiones de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Hemos mantenido un ritmo constante de interlocución, no solamente con la expresión que encabeza el propio Martín Esparza, sino también con el grupo que acompaña a Alejandro Muñoz. La Secretaría de Gobernación nunca ha condicionado a ningún tema el diálogo con estas expresiones de los extrabajadores. En efecto, la semana pasada, a instancias del grupo de seguimiento del caso de Luz y Fuerza del Centro en la Cámara de Diputados, se acordó celebrar una reunión el próximo viernes en la mañana en las oficinas de la Secretaría de Gobernación con la presencia del secretario de Gobernación. La intención de esa mesa es escuchar los planteamientos no solamente del grupo de trabajadores encabezados por Martín Esparza, sino también de los legisladores federales que han planteado el ánimo, el interés de intercambiar puntos de vista con el gobierno. Lo decimos con toda claridad, el diálogo político tiene un límite y el límite es la ley. La ley no se negocia porque esa es la responsabilidad política que el interés público exige a todo gobierno. Muy bien, Roberto. La pregunta de Verónica Gascón de Reforma. Buenas tardes. 3 preguntas. Una, ¿cuánto estiman recuperar de esta cartera de 10,000 millones de pesos? Otra es, ¿cuántos extrabajadores tienen créditos hipotecarios? Y una tercera, señor secretario, ¿usted estima terminar el sexenio en la Secretaría del Trabajo o en Bucareli? A ver, otra vez dijiste, ¿cuánto estimamos de recuperación? Sí. Luego, ¿cuántos trabajadores ¿Tienen créditos pendientes? tienen créditos pendientes? Y si se va o no a Bucareli. ¿Me pasas sí tienes el cuadro? Ok, aquí está. Okay. A ver, mira, es muy difícil hacer una estimación de cuántas personas finalmente, de los, en teoría, 16,333 personas que faltan por cobrar su liquidación, acudan en esta nueva etapa de liquidación. Pensamos que el hecho de que la Corte se haya pronunciado en definitiva sobre la constitucionalidad del decreto de extinción, el paso del tiempo, en fin, pensamos que puede resultar hoy más atractivo que antes acudir a esta liquidación. Pero por lo mismo también, pues no sabemos cuántos estarán interesados en acudir a reestructurar sus créditos. Pareciera que es suficientemente atractivo. Pareciera que es suficientemente atractivo este programa, porque de otra manera pues estarán expuestos a que se haga la cobranza pues por los mecanismos que se pueda, con asesores externos, con la cesión de la cartera, como lo puede hacer típicamente el SAE en casos análogos. De otra forma, pues la verdad es que con estos descuentos, que en promedio son del 55%, pero que hay casos en que puede ser mayor que eso el descuento, sí resulta muy, pues es promedio, Juan Carlos, por eso hay algunos que más y otros que menos. Ahora, del total de trabajadores, miren, tenemos un total de 27,614 personas que tenían crédito hipotecario. De ellos son 14,602 sindicalizados, ¿sí? Y de entre ellos hay 4,695 que todavía no han cobrado su liquidación y que pueden ser elegibles también para este efecto. Insisto, los que ya cobraron liquidación también tienen derecho a que se reestructure su crédito y a obtener estos descuentos. Entonces, no podemos saber, no podemos anticipar, no queremos anticipar un número ni de personas interesadas en recoger su indemnización en forma voluntaria, ni tampoco en cuanto a los montos a recuperar de esta cartera. Y por último, mira, lo que yo te puedo decir es que me encuentro realmente contento, satisfecho, pleno, trabajando como secretario del Trabajo y Previsión Social, y que mi única lealtad y mi único compromiso es con el presidente de la República. Y yo espero quedarme aquí hasta el último día de este sexenio. Si él me pide, ¿qué? Perdón. Lo que él me pida lo voy a hacer, ¿sí?
Ya ven, la lealtad también tiene límites, como decía Roberto. Santos, no, bueno, ya le hice el viernes a Santos. Secretario, ya después de esa manga, ¿qué le pregunto? Sé qué bárbaro. Oiga, señor secretario, yo sé que depende de los montos, de los años, pero ayúdenos con algo. Sí. Esta liquidación que se ofrece del 100% más el 65%, más o menos en promedio, ¿de cuánto a cuánto estamos hablando que podría recibir cada uno de los trabajadores que no se han liquidado? Le digo, sé que depende de los montos, de lo que ganaban, pero más o menos que nos pudiera hacer ese ejercicio. Y la siguiente, señor secretario, esto del crédito hipotecario tendría que liquidarse en cash, ¿verdad? Recibiendo el dinero y inmediatamente pagar el adeudo que se tiene. Y lo último es, esta es la tercera etapa de liquidación, ya será la última, porque parece que se está jugando a Pedro y el Lobo, y mientras más les ofrecen, más etapas se abren, y a lo mejor están esperando, ya tienen casa, ya tienen 60% más, a lo mejor viene coche. ¿Qué más? ¿Sería ya el último llamado? Mira, déjame contestar la última y le paso el micrófono al director general del SAE. Te voy a decir por qué no puede ir ya más allá. Porque una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dicte su resolución, en definitiva, dando por terminadas las relaciones laborales, resolución que estaba suspendida como efecto del desahogo del juicio de amparo al que ya hicimos referencia, una vez que eso ocurra, ya por ley, incluso nosotros como servidores públicos no podríamos abrir una etapa de indemnización voluntaria cuando ya correspondería, estrictamente hablando, la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y por cierto, esta que es la tercera etapa, pues es por el equivalente al 65% de lo que se ofreció en la primera etapa. O sea, no es que cada vez les des más, esto es cada vez menos, y así lo habíamos anticipado. Y por cierto, el que decida no acudir en este nuevo llamado, que está en su derecho de no acudir, también hay que advertirlo, cobrará más tarde y cobrará menos, y no tendrá tampoco derecho a la reestructuración del crédito como se está ofreciendo en este momento, ni tampoco tendrá derecho a las opciones productivas que les hemos venido ofreciendo. Y le voy a pedir a Sergio Hidalgo que conteste las otras preguntas. Con todo gusto, buenas tardes a todos. Muchas gracias, secretario. La primera pregunta muy clara es sí, tienen que pagar cash, como reciban su indemnización, o aquellos que ya hayan recibido su indemnización tendrán que conseguir los recursos para poder pagar el total del crédito para recibir este descuento. Ese es el beneficio que nos refiere exactamente el secretario. En la medida en que liquidamos ese crédito, a nosotros ya no nos cuesta la administración y la recuperación, las acciones de recuperación de este crédito. Así que la intención es terminar con esa parte de la relación con los trabajadores en el momento que liquiden su crédito hipotecario. Los descuentos, que es la segunda pregunta, varían. Por ejemplo, les diría que un trabajador que le sobra un crédito de 5 años no va a alcanzar el 50%, va a estar por ahí del 42% de descuento, y la tasa va subiendo de descuento, va subiendo conforme sea más años del crédito. Esto es muy importante porque me parece que estamos beneficiando a trabajadores jóvenes que son seguramente los que contrataron recientemente sus créditos hipotecarios y que seguramente tienen créditos de 12, 13 años. El secretario lo puso muy bien. El promedio que tenemos es de créditos de casi 500,000 pesos y van a alcanzar un descuento promedio de aproximadamente 55%, y la indemnización que en promedio van a recibir es aproximadamente 500,000 pesos también. Así que les debe de alcanzar perfectamente, en promedio, les debe de alcanzar para liquidar este crédito. Pero les doy otros ejemplos. La verdad es que agarramos aleatoriamente algunos expedientes y me parece que fue un buen ejercicio. Por ejemplo, un trabajador que tiene un crédito de 264,000, estos son ejemplos reales, 264,000 pesos, que su plazo remanente
es de 10 años, va a alcanzar un descuento del 62%, es decir, nos va a tener que liquidar por su crédito de 264,000 pesos, 100,000 pesos, nada más. Entonces, como este caso, el secretario también lo puso muy bien, ya ordenamos toda la base de datos, tenemos identificado el domicilio y a todos los trabajadores. Podríamos comenzar en este momento con acciones para tratar de recuperar toda esta cartera, pero me parece que la sensibilidad que está mostrando el gobierno federal, porque así nos conviene también a nosotros en la administración de esta cartera, es tratar de liquidar esta relación con los trabajadores. Cada uno de los trabajadores podrá conocer su caso en particular, no necesita ningún gestor para acercarse a esta información, y vamos a tener centros especiales, por supuesto, los que se acerquen en Banejército a recibir su indemnización, ahí vamos a tener una mesa para atenderlos, pero adicional me gustaría decirles que los que ya recibieron su indemnización, hay 2 direcciones más en donde se pueden acercar y vamos a tener mesas de atención para el pago de sus créditos hipotecarios. Una es en la colonia Portales, en Calzada de Tlalpan 1224, y otra es en México Coyoacán, en Calzada México Coyoacán 318. Así que estamos listos para que a partir del jueves, no solamente los que no han recibido su indemnización, sino aquellos que ya se habían indemnizado voluntariamente en el pasado, puedan recibir este beneficio. Procedemos ya a la última pregunta. Jaime Contreras, del Grupo Imagen, por allá atrás. Sí, Jaime, ahí alcanzo a ver tu mano. Secretario, una cuestión concreta. Esta fase termina hasta que la Corte, hasta que falle la Junta. Ustedes tienen un estimado sobre eso, porque incluso eso se relaciona con una segunda, secretario. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando precisamente a la gente que está aquí afuera? A la gente que ahorita a pedrada estaba recibiéndonos, y a ustedes también. ¿Cuál es el mensaje a todos estos trabajadores que están aquí afuera? Y eso me permito, subsecretario, plantearte, desde el IFE siempre han sido tus conceptos muy claros, concretos. Esta reunión del viernes, con todo respeto, pero la pregunta, si no me sale un grano en la lengua, subsecretario, no es atole con el dedo, no es darle largas buscando una salida política inexistente, esta reunión para el viernes proyectada, y dentro de el nuevo titular del SAI, dentro de sus ejercicios aleatorios, ¿no se han hecho un ejercicio aleatorio con respecto a cuál sería el monto que pudiera tener ni más ni menos que Martín Esparza Flores? Bueno, a ver, ¿cuándo, Jaime, cuándo se estima que se dicte esta resolución? Insisto, ahí sí termina el periodo de indemnización voluntaria, porque entonces se abre el periodo de indemnización obligatoria. Lo que hace el laudo, la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es acreditar, como ya lo hizo, que se presentó un evento de fuerza mayor, con lo cual necesariamente terminan las relaciones laborales. La extinción del organismo acabó con las relaciones laborales porque era la fuente no solamente de trabajo de los empleados, sino también del patrón mismo. Terminaron esas relaciones laborales y lo único que tiene que ser la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en eventos como ese es cerciorarse de que así ocurrió primero y segundo, cuidar que se respeten los derechos mínimos de los trabajadores. Entonces, al tiempo de declarar terminadas las relaciones, condena, en este caso al liquidador, a hacer el pago que corresponde en términos del decreto de extinción, que es lo que acabamos de comentar, pero ya sin la compensación adicional. ¿Sí? Y entonces eso es lo que obligatoriamente le corresponde al SAI entregar y a lo único que tiene derecho ya finalmente el ex trabajador a recibir. Ahora, ¿cuál es el llamado, Jaime, que se hace? Es a que, partiendo de la base de que un muy buen número de quienes no han cobrado han tenido esta esperanza, esta expectativa, que han actuado de buena fe, creyendo en la palabra de sus liderazgos y de sus asesores jurídicos, que cada día que pase sin que ellos cobren una liquidación o se acerquen a obtener estos beneficios adicionales que hoy se han anunciado, y que por cierto me hacía ver el subsecretario un dato que es muy relevante, va a beneficiar
mucho más a quienes ya cobraron su liquidación en las 2 etapas previas que a los 4.600 que quedan en esta última etapa. Es decir, no es esto algo que se ofrece para ser más atractiva a una tercera etapa, sino que se está haciendo extensiva a todos los que ya cobraron en el pasado. Es decir, la revisión integral que hizo el SAI, yo creo que muy puntual y muy afortunada, es que lleva a los que ya cobraron a que puedan acudir a nosotros y reestructurar sus créditos. Pero el llamado, volviendo a ello, el llamado es a que con este tipo de movilizaciones, con estrangular una ciudad como lo hicieron ayer, con afectar a millones de personas que se están trasladando a su negocio, a su trabajo, a su escuela, a su, bueno, ahorita no es época de escuela, a su hogar, a sus actividades personales, no van a obtener ni la reversión de una medida como fue la extinción de luz y fuerza del centro, ni tampoco lo que no les corresponde conforme a derecho, como es la exigencia de la sustitución patronal. Es mucho mejor acudir a las instancias formales, institucionales, legales que tenemos abiertas para poder obtener estos beneficios de una indemnización mayor, de beneficios de sus créditos hipotecarios también, de opciones productivas, y que de esa manera ellos van a poder de verdad reinsertarse mucho más rápido al mercado laboral. Que quede muy claro, no se extinguió el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, desde un principio lo dijimos, es una persona jurídica, es una persona moral con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia, distinta a Luz y Fuerza del Centro. Es un sindicato de industria, perfectamente puede tener nuevos contratos colectivos con otro tipo de empresas, puede ampliar su objeto, ¿verdad? Y puede seguir adelante. Y mi opinión es que en este caso concreto, mejor hay que acercarse a los beneficios y a las ventajas que se están ofreciendo en lugar de seguir con este tipo de expresiones de intolerancia y de movilizaciones que a nada conduce. Señor subsecretario. Gracias, secretario. Creo que la posición del Gobierno de la República ha sido una sola. La posición del Gobierno de la República en relación con no solamente la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sino también en relación con los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro ha sido consistente, coherente a lo largo del tiempo. No ha sido el Gobierno de la República quien ha alimentado falsas expectativas. El Gobierno de la República, desde el momento en que tomó la decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro, explicó a la opinión pública las razones económicas y jurídicas que sustentaban su decisión. Y precisamente porque no tenemos empacho ni rubor alguno para defender esas decisiones en cualquier foro, nos estaremos sentando en cuanta mesa sea necesaria para compartir esas razones que sustentan las decisiones del Gobierno de la República. La decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro es una decisión responsable de largo plazo. Y también las opciones laborales y productivas que se han generado del Gobierno de la República tienen como propósito generar espacios de solución en el mediano y largo plazo para los ex trabajadores. Precisamente porque tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo como Gobierno de la República es lo responsable, es lo correcto y es el mejor futuro que podemos heredar a las próximas generaciones, estaremos sentados en cuanta mesa sea necesaria porque asumimos que tenemos razones y argumentos para sostener esas decisiones. Sí, con todo gusto. La pregunta de Esparza, yo le diría, hoy tenemos todos los expedientes de todos los acreditados, ya están ordenados, ya estamos listos para administrar esta cartera. Si el señor Esparza estuviera acreditado, perdón, pero no se lo voy a decir, porque algo que hemos hecho es guardar la confidencialidad de todos los acreditados, y con esto les quiero mandar el mensaje a todos los extrabajadores que quienes se beneficien, vamos a guardar de este mecanismo, vamos a guardar estricta confidencialidad en la aplicación del programa, son datos personales y así nos los obliga además el Instituto el IFAI, perdón. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Creo que nos íbamos a quedar atrás.